El texto que presento es el análisis crítico del discurso de Ten Boundig, publicado en la revista Anthropos el año 1999. Dice el autor: el análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. El ACD, con una peculiar investigación, toma especialmente partido y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. Boundig, 1999, página 2. Encontramos antecedentes del ACD en la Escuela de Frankfurt, nacida en la lingüística crítica de Reino Unido y Australia, a fines de los años 70. Existen equivalencias en los desarrollos críticos de los campos de la psicología y las ciencias sociales. Todas estas disciplinas surgirían como reacción adversa a los paradigmas formales de los años 60 y 70. Estos paradigmas abstractos, llamados análisis del discurso acríticos, descalificaban y marginaban la investigación crítica, considerada política y por ende acientífica. El ACD rechazaba esta posición y proponía que el análisis discursivo no solo aportaría al cambio social, sino también a avances teóricos y analíticos dentro del propio campo de estudio. Las malas teorías del momento no se ocupaban de explicar y solucionar los problemas sociales, ni aportaban al ejercicio de la crítica y la resistencia como sí lo hacía el análisis crítico del discurso, ocupándose no solamente de las modas en la disciplina, sino abordando también asuntos políticos y sociales. Esta investigación sentaba las bases y eran cimientos empíricos y prácticos que resultan un sistema de control y un desafío clave para la teoría. El mundo del análisis crítico del discurso es multidisciplinar. A través del uso de un lenguaje, discursos de comunicación entre personas reales, con dimensiones cognitivas, emocionales, sociales, políticas, culturales e históricas, la teorización formal se incluye dentro de otras disciplinas, estimulando los mecanismos interdisciplinarios. Las tendencias del análisis crítico del discurso son descriptivas, escasamente explicativas. Van más allá de los límites de la frase con una perspectiva funcional, permitiendo entender las relaciones entre discurso y sociedad, la reproducción del poder social y la desigualdad. El análisis crítico del discurso se hace las siguientes preguntas. ¿Cómo son capaces los grupos dominantes de establecer, mantener y legitimar su poder? ¿Y qué recursos discursivos se despliegan en dicho dominio? Para ello, el ACD proporciona análisis de las estructuras y estrategias del texto detallados y sistemáticos. Habla de las relaciones entre los contextos sociales y políticos y esboza una serie de marcos teóricos para poder entender los temas. Marcos conceptuales y teóricos. Los marcos teóricos y conceptuales son variantes del ACD. Muchos teóricos presentarán nociones discursivas como poder, dominio, ideología, clase, género, discriminación, intereses, reproducción, instituciones, estructura y orden social. Micro y macroniveles. El discurso se sitúa dentro de lo que se llama el micronivel, que incluye las interacciones sociales entre las personas y se considera parte del macronivel a las instituciones, grupos y las relaciones que se establecen entre ellos, lo que se llamaría el poder social. Puesto que el análisis crítico del discurso se propone estudiar el discurso involucrado en la reproducción del poder social, una parte de la teoría se encuentra entre lo micro y lo macro. En la interacción de la experiencia cotidiana, estos dos forman un todo unificado. Los niveles más bajos de las interacciones conforman procesos sociales entre los grupos. Establecen enlaces entre los niveles descriptivos que se pueden relacionar de la siguiente manera. Miembros de un grupo. Los actores se involucran en el discurso como individuos y miembros de variados grupos. Relaciones entre acción y proceso. Las acciones son constituyentes de las actividades y procesos de los medios en la sociedad. Contexto y estructura social. Los participantes actúan en situaciones sociales y los usuarios del lenguaje se implican dentro del discurso relevante de la situación social. Representaciones sociomentales. A partir de la condición cognitiva se posibilitan los vínculos entre los actores, las acciones y los contextos. Además de ser constructoras sociales, estos responden a dimensiones cognitivas determinadas.
Son modelos ya que representan lo que los usuarios construyen como relevante en las situaciones sociales. También exigen representaciones compartidas por un grupo o una cultura, como el conocimiento, las actitudes y las ideologías. El poder como control. El poder social de grupos e instituciones conforma la mayor parte del estudio de interés de la ACD. El término se define como control. Así, cito, así los grupos tienen más o menos poder si son capaces de controlar más o menos en su propio interés los actos y mentes de los miembros de otros grupos. Van Dijk, 1999, página 5. El acceso a las relaciones entre discurso y poder en formas específicas, como por ejemplo la política, los media, la ciencia, son un recurso de poder. Si somos capaces de influir sobre la mentalidad de las personas, sobre sus opiniones o conocimiento, podemos controlar indirectamente alguna de sus acciones. Por último, si las mentes de las personas pueden ser manipuladas por medios de los textos y el habla, el discurso puede controlar las acciones de la gente por medio de la persuasión. Entendiendo que aquellos grupos que tienen más poder sobre los discursos tienen más posibilidades de controlar la mente y las acciones de los otros, el ACD se encarga de explotar ese poder y reconociendo que existen aquellos que hacen abuso del control sobre el discurso con el fin de controlar las creencias y acciones de la gente según el interés de los grupos dominantes. El acceso al discurso y su control. Diversos grupos institucionales tienen acceso a tipos de discursos públicos y controlan el poder sobre ellos. Por ejemplo, los profesores controlan el discurso académico, los maestros el educativo institucional, los periodistas el discurso de los medios, los abogados el discurso legal, los políticos el discurso de la planificación. Se colocan dentro del rango de los más poderosos, son constituyentes del poder social. Cito. Si se define en términos de acontecimientos comunicativos complejos, el acceso al discurso y su control puede ser definido a su vez en tanto la relación con el contexto como en las propias estructuras del texto y el habla. Van Dijk, 1999, página 6. El control del contexto es definido como una estructura representada mentalmente de propiedades de la situación social que resultan relevantes para la producción y comprensión del discurso, conformando por situación, el espacio y tiempo, acciones, discursos, géneros, roles, representaciones mentales, conocimientos, opiniones, actitudes e ideologías. Controlar el contexto supone tener poder sobre alguna de esas categorías mencionadas. El ACD se encarga de aquellas formas de control de contexto que respondan a favor de los intereses de los grupos dominantes. El control del texto y el habla es el acceso a las estructuras textuales del habla y su control. Al igual que con el contexto, el dominio por grupos dominantes sobre géneros y discursos le permite decidir en situaciones concretas. El acceso y provisión sobre algunas formas puede decidir el discurso y las formas de comunicación, siendo el control del contexto y el texto el primer tipo de poder asentado en el discurso. El control de la mente sería el segundo tipo de control. Es una forma de reducción del dominio y la hegemonía. Existen 4 diferentes formas para los participantes. En el marco de la ACD se implican: las personas aceptan los sistemas de creencias provenientes de fuentes autorizadas, fidedignas o creíbles, tales como los discursos académicos, expertos, profesionales, los media. El discurso poderoso se define como la mayoría impuesta. En estos casos, por ejemplo, las mujeres y las minorías pueden ser consideradas como menos creíbles. En muchas situaciones laborales y estudiantiles, los receptores son pasivos del discurso. Los temas se presentan como establecidos e impuestos por sus autores y además ellos determinan las formas en que se pretende que éstas sean aprendidas. Los discursos media, de los cuales no se posee creencias alternativas, es otra forma de control, y los receptores no poseen en estos tipos de discursos el conocimiento y las creencias necesarias para discutir aquellos que fueron expuestos. La falta de alternativas de discursos, creencias y conocimientos anulan las oportunidades y limitan la libertad de los receptores, estableciendo el poder y el dominio. ¿De qué forma el discurso controla la mente? En el proceso de construcción de modelos mentales o de creencias, los usuarios del lenguaje utilizan estructuras e información. Las propiedades del discurso controlan ese proceso de diversas formas. A partir de los temas,
lo que se llaman las macroestructuras semánticas, se organiza el significado del discurso a través de la posición de las proposiciones, enfatizando lo que se considere más relevante, como por ejemplo las representaciones sociales. Luego están los esquemas discursivos, que vendrían a ser las superestructuras textuales. Organizando la forma esquemática del discurso, se enfatiza determinada información sobre otra, ya sea, por ejemplo, en la aparición de un titular o en una posición de menor valor. El significado local, relacionado con la coherencia, las presuposiciones, las implicaciones, la información no expresada. Se dan muchos detalles sobre un determinado tema y no se proporciona sobre otros. Todas estas formas orientan los modelos mentales de los usuarios del lenguaje. El estilo, las estructuras léxicas y sintácticas pueden variar en función del contexto, pueden determinar las relaciones entre los que interactúan. El uso de recursos retóricos resalta el significado, dando determinada importancia a los acontecimientos en el modelo, metáforas, eufemismos. Los actos de habla determinan el procesamiento de un texto. Un enunciado presentado como una amenaza o un contexto puede variar las interpretaciones de un receptor. Las dimensiones interaccionales del discurso, como los turnos, la división de secuencias, presentadores de información y quienes poseen el control sobre ellos, constituyen determinados tipos de modelos. Bien, cerrando la idea del análisis crítico del discurso, incluimos una de las presentaciones de Fairclough y Wodak en la página 4 y 5, aparece cuáles son los temas que trabajan el análisis crítico del discurso. Dicen, el ACD trata de problemas sociales, las relaciones de poder son discursivas, el discurso constituye la sociedad y la cultura, el discurso hace un trabajo ideológico, el discurso es histórico, el enlace entre el texto y la sociedad es mediato. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo, y el discurso es una forma de acción social.